9:08 a.m. Seguramente, Felipe, usted ha estado enterado del caso del profesor Víctor de Correa Lugo. El profesor sí, de Correa ha sido designado como embajador del gobierno Petro en Emiratos Árabes. Sí. Y ha dicho que no va a hablar sobre esa designación hasta que no se aclare y hasta que no sea confirmado él, después de las acusaciones que hay en su contra. Acusaciones que tienen que ver, que eran originalmente acoso sexual y que en algún momento se volvieron de abuso sexual. Este tema, Felipe, es un poquito pues enredado. El señor no ha sido condenado por ese delito, pero pues la parlamentaria Pedraza ha dicho que tiene las pruebas, que tiene las personas, pues las mujeres, en fin, está enredado, por decirlo de alguna manera. Por cuenta de este tema, el mismo Víctor de Correa dijo, solamente hablo cuando sea ratificado por el gobierno o cuando sea desistido, cuando se decline mi nombramiento. Creo que ya hay una luz verde. Don Víctor, buenos días. Buenos días. Primero, un saludo a toda la mesa. Segundo, todavía el gobierno no ha tomado una decisión, pero he decidido salir a los medios debido a las grandes presiones mediáticas. Tercero, les agradezco a Blue Radio que abran los micrófonos para mí. Ya hay otros medios que han publicado sendas columnas sin siquiera llamarme. Es decir, me parece un ejercicio de periodismo objetivo y decente el que ustedes hacen. Y lo tercero, estoy dando la cara frente a las acusaciones que, como bien dicen, estoy enredado. Un último comentario. Sí. Fíjese, Néstor, que cuando usted me saluda comete sin ninguna maldad el error de Correa Lugo, y eso es otra de las partes. Hay un congresista acusado de acoso sexual que se llama Víctor Correa, y además de todo lo que se dice contra mí, también me han traído todas las noticias contrarias a él y les han puesto en el mismo paquete. Sí, el apellido el nombre completo es Víctor de Correa Lugo. Primero comienzo preguntándole, don Víctor, yo no tengo el gusto de conocerlo, sé que era columnista del Espectador, sé que ha sido profesor en la Javeriana y en la Nacional. ¿Qué tiene usted que decir? Eso es efectivo. A las acusaciones sobre el acoso sexual, sobre que usted a sus estudiantes las acosaba? A ver, lo primero, esta historia empieza en 2014. Yo tuve unas peleas administrativas con la decanatura, jamás con la rectoría de la Universidad Javeriana, a quien respeto, pero hubo graves problemas en la decanatura, donde sí había persecución de acoso sexual, por ejemplo, por parte del decano a otros muchachos, donde había un director de departamento que reconocía y se ufanaba de que cuando fue rector de una universidad en Cali, se acostaba con las estudiantes. Tuvimos una discusión administrativa, y salimos 3 profesores. Y a los 3 nos intentaron levantar calumnia. A una le dijeron que estaba loca, literal, que fuera al psiquiatra. A la otra le investigaron todas las cuentas tratando de buscarle algún tipo de detrimento económico. Y a mí, pues lo más fácil de reventar a un hombre, acosarlo de acoso sexual. 1, no salí expulsado, nos retiramos 3. Y muestro casos de otras, en ese caso 2 mujeres que también fueron perseguidas. Yo me retiré de la universidad, pero meses antes de mi retiro, varias estudiantes me llamaron para decir, mire, profesor, la profesora Mary Rodríguez y la profesora Marta Márquez nos están llamando para pedirnos que digamos que usted es un acosador sexual. Yo le dije a las estudiantes, hombre, si ustedes creen que yo soy acosador, su derecho y su deber es denunciarme. No, profesor, pues entonces no me denuncia. Y sobre eso se hizo una ola, digamos, todo un primer planteamiento de destruir pero paremos ahí un segundo, Víctor. ¿Por qué? Sí, claro, ¿Qué origina el rumor o las denuncias de acoso sexual? Yo he sido profesor universitario durante muchos años y nunca me han dicho, lo vamos a acusar de acoso sexual. Sí, lo primero, Néstor, con todo respeto, no quiere decir que en 2 meses no salga alguien y lo diga. Y quedes tú en la palestra pública o en la corte inquisitorial, y lo digo con todo cariño, no busco ofenderte, por favor. Sí, no la cosa empieza así. Vale, en julio de 2010 o 2011, yo conozco una muchacha mayor de edad, una muchacha que conozco a su familia,
y nos vamos a vivir juntos, y vivir juntos no es delito. Segundo, era una mujer mayor de edad que decidió vivir conmigo como pareja. Entonces el cuento de mi cuerpo, mi decisión, no es una cosa de que cuando mi cuerpo es mi decisión, si usted decide lo que yo quiero que yo decida, no, es que ella, madura y autónoma, decidió vivir conmigo como pareja. Entonces nosotros tenemos una relación de pareja, vivíamos juntos. ¿Ella era estudiante suya? No, ella no era estudiante porque yo no era profesor, Néstor. Es que esta es de las cosas que no se aclaran. Entonces, en julio nos fuimos a vivir juntos, además por supuesto, no se voló la casa ni nada de esas cosas telenovelescas. Y nos salió a vivir conmigo un apartamento y se abrió un concurso docente en la Universidad Javeriana. Ella era estudiante de ciencia política en la Javeriana. Yo me presenté a ese concurso docente, gané el concurso docente en Buena Lid. Y a partir de allí, la decana de ese momento me llama y me pregunta, oiga, ¿usted tiene una relación con estudiante? Le digo, sí, yo vivo con mi estudiante, y con mi novia es estudiante de esta facultad. Si eso es un problema, renuncio. Ese problema no tomó el cargo, no hay problema. Y continúo, pero además tengo una vida pública, Néstor, tengo una vida pública que yo ando de la mano con ella por la universidad. Víctor, perdóneme, yo le pregunto... Sí. Si esa mujer con la que usted vivía, mayor de edad, usted me está insistiendo. Sí, mayor de edad. ¿Cuántos años tenía? 18 años. 18 años. Usted, y estoy hablando de algo que pasó hace como 15 años. Le pregunto, ¿era su estudiante? Y me dice que no, y después me dice que sí era su estudiante. Aclaro, Néstor, si me lo permites. No era mi estudiante y no fue mi estudiante. Y tuve una vida. En un momento hay una materia que yo doy, que es la de conflictos armados internacionales, donde ella le toca ser mi estudiante. Entonces le pedimos a la decanatura que designe a otro profesor para que otro profesor la evalúe. Y el primer día de clase le digo a los estudiantes, la persona que está ahí, para los que no lo saben, es mi novia, vivimos juntos. Entonces a ella la va a evaluar otro profesor y se informó tanto al profesor encargado como al decano y lo supo la universidad. Entonces yo tengo derecho al trabajo, ella tiene derecho también a su vida íntima y así de transparentes fuimos. Pero yo soy muy bueno, Néstor, no sé qué tanto me conoces, en coleccionar enemigos. Y por ejemplo, una de las discusiones es que hay una profesora que funge ser experta y ella no tenía doctorado. Cuando yo denuncio que ella no tiene doctorado porque no lo tiene, porque le mintió a la universidad, entonces empieza este proceso de reclutamiento de víctimas de violencia sexual y de que yo soy un acosador. Esto queda calmado hasta el año 2018, en que reviven y saco yo una columna en Semana donde expliqué con lujo de detalles, mire, es esto, yo no estoy negando yo estoy dando la cara. Y ahora con la designación vuelve a aparecer todo esto. Yo no tengo, Néstor, y se lo digo al país honestamente, mi sueño de la vida no es ser embajador. No quiero ser una traba para el presidente. Mandé una nota al presidente diciéndole, mire, si yo le represento un problema, quíteme de lado, no hay ningún problema. Y le he hecho saber a Jennifer Pedraza que comete un grave delito, que es hablar de denuncias cuando no hay denuncias, de abuso cuando no hay abuso. O sea, esto es grave. Una congresista mintiendo y cometiendo errores básicos de derecho penal. ¿Cuántas mujeres, Víctor, hasta este momento, cuántas mujeres han presentado o han levantado la mano en casos de supuesto acoso sexual suyo? Pues, a ver, ahí hay un testimonio que salió hoy, recién me entero, lo sacó un podcast de María Jimena Duzán, y es una mujer. Ahora, ahí le voy a contar otro, Néstor, muy interesante. Sí. Hay dos mujeres, yo salgo de la Javeriana, y cuando llego yo a la Universidad Nacional, se arma un debate de un grupo de género totalmente válido, y aparece mi nombre, dice Víctor de Correa Lugo, dicen mal mi nombre, que coquetea en LinkedIn. Entonces yo miro a ver y digo, hombre, sí, yo algún día hablé con alguien en LinkedIn, me dijo, hola, profe, ¿cómo estás? Yo le tengo los pantallazos, Néstor. Yo, bien, ¿qué tal? No, pues, ¿estás por Bogotá? O no, voy, bueno, cuando vean nos tomamos un café. Eso fue toda la conversación. Y luego me acusan de que soy un acosador sistemático en LinkedIn, y yo le pido a la decanatura, por favor, que la Escuela de Género me investigue.
Y la decanatura me dice, pero Víctor, es que esas mujeres se graduaron hace 2 años antes de que usted entrara. Jamás fueron sus estudiantes, jamás hubo una relación de poder, pero ya el daño estaba hecho. Entonces se construye un imaginario de que se dan ese tipo de afirmaciones gratuitas y entonces yo me convierto en un acosador en las redes sociales. Y de acosador ya se pasó a abusador, a intento de violación. Sí. Entonces yo creo que hay 2 cosas de fondo, si me permites. Una es el problema del acoso sexual, y podemos discutirlo, qué es acoso sexual y hasta qué punto los hombres también tenemos cosas que decir. No para defendernos, no se trata de es para busquemos como sociedad construir algo decente, pero no desde la inquisición en que se quiere dar. Y 2, si el presidente decide declinar la oferta, está muy bien, pero yo no quiero ser el Pablo de la Rueda para ningún gobierno, sea el de Duque, sea el de Petro. Yo no soy cuota política, permítanme con esto terminar, yo no soy cuota política de ningún partido, nunca he tenido carnet ni siquiera de Colombia Humana, ni del Centro Democrático, no soy mi apellido es de Bosa Palestina, del sur de la ciudad, yo no soy de familia de bien, como dirían algunos. Entonces, yo no tengo ningún problema en hacerme al lado. Lo que creo es que estos temas sí hay que verlos con algo más de justicia y con algo muchísimo menos de moralismo y de prejuicio. Prejuicio. Dice de todas maneras El País de España, que habló con académicos que fueron colegas suyos en la Universidad Javeriana y que confirmaron varias acusaciones que le hicieron en esa época varias estudiantes. Es más, titula así, un Me Too silenciado enreda la diplomacia de Gustavo Petro, el caso de Víctor de Correa Lugo. ¿Usted qué tiene para decir frente a esto, por ejemplo, del diario El País de España, que no debería tener ningún sesgo y ser completamente objetivo, que asegura son varias las estudiantes que presentaron denuncias por acoso? Primero, no son varias las estudiantes. Yo leí el artículo y son 2 profesoras que además aparecen sin nombre y que no me extrañaría fueran parte de las que intentaron reclutar en 2014 estudiantes que, como dije, me llamaron para decir, profesor, nos están diciendo que lo acusemos de acoso. Y eso es grave. Y yo en ese momento pues dije, pues si yo soy acosador, acúseme, si no, pues no. Y la segunda, el diario El País de España, a diferencia de ustedes, nunca me consultó, nunca me llamó. Eso no es periodismo. Periodismo es que uno lo llamen y le digan de las otras fuentes. Y claro, están llamando a todo el mundo, me parece muy bien. Eso se llama democracia, se llama respeto, se llama la posibilidad de que la gente se defienda. Pero el diario El País de España saca un artículo donde me la pida, no utiliza nombres, pero no se toma siquiera la molestia de comunicarse conmigo. Entonces, eso no es contribuir al periodismo de la justicia, sino al scratch. Sí, señor de Correa, usted hace referencia a una relación con una mujer de 18 años, pero también está reconociendo que están saliendo más víctimas. ¿Con cuántas estudiantes alcanzó usted a salir a tener una relación? No, yo tuve una relación con una estudiante que además ayer se pronunció en Twitter y que claramente dejó dicho que ella es suficientemente adulta para tomar las decisiones que tomó en su momento y que ella no fue ni abusada ni agredida jamás por mí. Lo otro ya es si para los funcionarios públicos, o sea, yo tuve una relación con estudiantes. Ahora, que si tuve una relación con alguien que estaba haciendo una maestría, sí, pero no, ahora no podemos caer tampoco, y no era mi estudiante, en que ninguna mujer que esté estudiando tenga derecho a tener un novio por fuera de dónde, o sea, es que ahí el problema grave está en que estamos cayendo en un moralismo que desvía la discusión real sobre violencia sexual que hay en Colombia. De maestría con la que tuvo relación, ¿usted era el profesor de ella? No, yo estoy dando un supuesto. Okay. Néstor. No, digamos, usted conoce una, Néstor. Sí, Néstor, usted conoce una mujer que está haciendo un doctorado y usted le invita a un café y sale con ella. Entonces, usted, Néstor, el periodista, se está acostando con un estudiante y ya inmediatamente el imaginario es, usted es profesor y está abusando de poder. No, ella tiene la característica circunstancial de ser estudiante, pero ante todo es persona que puede decidir. No, yo lo que quiero decir es, ese no puede ser el criterio de evaluación de las relaciones entre los seres humanos. Víctor, en este momento hay algo que no entiendo. ¿Hay alguna mujer con nombre de la que usted sepa datos que haya presentado una denuncia por acoso sexual contra usted? Mi respuesta, Néstor, contundente, no. No y no.
Es que eso es lo terrible. Entonces ahora, si la hubiera, incluso, Néstor, si la hubiera, y digamos que no fuera acoso sino abuso, y no fuera abuso sino violación, el debido proceso. Y eso no es una broma. Un Estado social de derecho no puede condenar a nadie sobre la base de chismes. Mire, a usted lo nombra embajador el gobierno Petro. ¿Por qué una mujer cercana ideológicamente al gobierno Petro, de izquierda, la parlamentaria Jennifer Pedraza, está diciendo que todas las víctimas del señor de Currea, que qué vergüenza el señor de Currea, que el señor de Currea no solo es acosador, sino abusador? Es decir, esto se ha ido creciendo. Sí, claro. Sí, a ver, yo quiero aclarar algunas cosas que no van a gustar, pero agradezco la democracia en el uso del micrófono. Jennifer de Pedraza no es de izquierda, ella es del MOIR. Segundo, es una mujer que es conocida en la sociedad por haber traicionado el paro de los estudiantes. Y tercero, es una mujer que hizo acusaciones temerarias sin tener ningún dato y luego sacan esto del día siguiente, tweets llamando a quien tiene algo que decir contra Víctor. Se dio cuenta de su error y sale a reclutar víctimas. A mí me parece que es una actitud baja, ruin, porque si uno no puede, siendo congresista, usar la palabra denuncia en un tuit sin saber lo que eso implica, uno no puede cometer esa ligereza tan brutal y luego sí salir a tratar de, ya hice el titular, ahora tengo que salir a rellenar la noticia y a buscar supuestas víctimas. El problema no es solo jurídico, que ese es un debate, Néstor. El debate también es político, Néstor. Y es que, por ejemplo, un muchacho de la Universidad Pedagógica lo acusaron de acoso y terminó suicidándose en un baño de la universidad. Y unas pseudofeministas, porque no son feministas, en mi opinión, terminan diciendo que está muy bien porque hay un acosador menos. ¿Cómo es posible que en la Universidad Nacional hay profesores que mantienen relaciones sexuales, no con una, sino con varias estudiantes de la universidad, pero como son íntimos amigos de las que llevan ciertas agendas de género, entonces ellos no son motivo de discusión? Mientras que a un profesor lo querían lapidar y el argumento era este. Profesor, es que cuando usted nos habla en clase se nos queda mirando a la cara. Una cosa es el debate de si un profesor puede tener una relación consensuada con una alumna, ¿cierto? Sí. Y otra cosa, y que me parece que es totalmente diferente al tema del acoso sexual. Así usted valiéndose de su capacidad, de su poder, el poder que ejerce un profesor, acosó sexualmente a un estudiante. Son dos cosas diferentes. Por eso, pero entonces, a ver, el problema es, Néstor, es que no son tan diferentes porque si hay hilos conductores. O sea, yo no estoy negando que haya acoso en las universidades. También hay acoso de mujeres, profesoras lesbianas contra mujeres estudiantes. Yo no te estoy negando que haya acoso, pero me parece que el discurso también hay que darlo en el plano de lo amplio. Hoy Sandra Borda sacó un podcast contra mí, no lo pienso escuchar, pero no parten sino de generalidades. Entonces, si la pregunta es Víctor de Currea Lugo, no Correa, sino Víctor de Currea Lugo, profesor de la Universidad Javeriana, ¿usted incurrió en prácticas de acoso sexual? La respuesta es no. Señor de Currea... Víctor de Currea Lugo, ¿usted lo echaron de la Universidad Javeriana o de la Nacional? No. Y lo tercero, el debate sí creo que debe ser mucho más político y mucho más amplio. Sí, señor de Currea, el testimonio que está en podcast, diferente a lo que usted dice, no habla de generalidades. Es una joven a quien, pues, por seguridad le distorsionan la voz y habla de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. El lugar es su casa. Ella dice que estuvo en su casa, que usted intentó sobrepasarse con ella, que la besó a la fuerza, que se puso violento verbalmente porque ella lo estaba alejando, y que en algún momento ella sale de su casa cuando le pide a usted que le haga un té porque estaba muerta del susto, y que luego de eso usted le manda un mensaje diciéndole que mucho cuidado con lo que dice y si le cuenta a alguien lo que acaba de pasar. ¿Ese episodio cuándo ocurrió? Pues es que no sé cuándo habrá ocurrido en quien lo dice, porque no sucedió. El problema grave de un testimonio es que se vuelve un problema de la palabra de ella contra la mía, y en un ambiente de Me Too y de sano ejercicio de defensa de los derechos de las mujeres, nos estamos pasando para el otro lado y entonces se parte de una lógica que es esta. Le creo a la víctima, sí, pero es que usted está suponiendo de entrada que ella ya es víctima, por lo tanto no hay discusión posible. Escuché esos pedacitos porque me los mandaron efectivamente dentro del podcast de María Jimena Duzán, y lo cierto es que
no hay ningún suceso siquiera parecido a eso. Es más, permítanme un minuto para mencionar una cosa. Julian Assange fue acusado no por una, sino por 2 mujeres, y no de acoso ni de abuso, sino de violación carnal. Y todas las luchas de Julian Assange quedaron reducidas a eso, un violador. Al final la justicia sueca, y es una justicia mucho más garantista que la colombiana y mucho más con perspectiva de género que la colombiana, lo declaró absuelto, pero el daño estaba hecho. Entonces, quiero llamar la atención, no a que no hayan violadores, yo no he dicho eso como se me quiere acusar en las redes sociales. Estoy diciendo que los hombres también tenemos derecho a la presunción de inocencia. Déjenme hacerle una pregunta sobre este episodio del testimonio que se conoce. Es cierto, la voz está distorsionada y aquí hay un debate permanente de si se le cree o no a las mujeres que dicen ser víctimas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de declararse víctimas. Quisiera preguntarle, ¿usted llevaba estudiantes a su apartamento? A ver, voy a responder la pregunta y ojalá quede bien grabada, Néstor, y queda claro. Que si yo invité estudiantes, mire, yo tenía un semillero de Oriente Medio. Eran 9 muchachos y muchachas que ojalá se pronuncien y iban y a veces hacíamos reuniones académicas en mi casa. Eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, en las redes en el 2018, él se reúne con los estudiantes en su casa. A ver, Néstor, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el morbo? ¿Dónde está lo sexual de que yo invite a mis estudiantes a la casa en grupo a tomarnos un café? O sea, frente a eso, yo no tengo ningún problema. Segundo, que si he invitado mujeres a mi casa, como la inmensa mayoría de hombres de Colombia ha invitado a una mujer a su casa a tomarse un café, sí. Ahora, que sí. ¿He presionado o he invitado estudiantes en calidad de estudiantes a mi casa? La respuesta es no. No con toda esa finalidad. Entonces, por eso es que el testimonio me da muchísima tranquilidad escuchar ese testimonio, porque veo que es una fabricación más, porque no hay de sostener ese tipo de afirmaciones. Ahora, hay mujeres que han trabajado conmigo como asistentes. Esas me pueden estar oyendo. Saben perfectamente de que siendo asistentes mías que iban sin Néstor, trabajando conmigo en proyectos sin Néstor, y pueden dar fe de que en eso no hubo ningún tipo de ataque sexual ni de pretensión sexual ni cosa similar. ¿Y por qué llevaba usted estudiantes a su casa? Es decir, ¿no había una sala de conferencias, un lugar donde no se pudiera prestar a Porque hubo equivocación? muchas cosas. Por ejemplo, Néstor, una vez tuvimos que sacar un libro que se llamó Lealtades Cruzadas. Para terminar ese libro nos tocó trabajar todo un fin de semana, pero no solamente llevaba ahora quiero que quede claro, llevaba estudiantes tanto varones como mujeres. Pues es que puede quedar en la idea, Néstor, de que es que yo llevaba mujeres. No, hay un par de muchachos, varios muchachos que fueron a mi casa y se quedaban tardes enteras en mi casa y hacíamos las reuniones del semillero. El problema es si una cosa tan natural, Néstor, como que yo te invito a ti a que nos tomemos un café, ya puede ser leído como acoso sexual. El problema es si las relaciones humanas van a estar parados en la paranoia. El problema es cómo nos relacionamos como seres humanos y si vamos a volver... No le pregunto por paranoia, pero no me parece, pues se lo digo con sinceridad y respeto, normal que un profesor lleve estudiantes a su casa. Pues yo desafortunadamente creo que eso es una práctica muy común, pero demasiado común. Ya sea para una investigación, pase por la fotocopia, lléveme el computador, eso es un pan de cada día. Pues bueno, vale, Néstor, tienes razón, tienes toda la razón en que eso puede dar lugar a malentendidos. Sí, te lo acepto. Entonces, hagámoslo así de claro y discutámoslo y establezcamos que eso hace imposible que ningún estudiante vaya. Y establecemos eso como una norma de convivencia para que no sea malinterpretada. Lo que no se puede a priori es afirmar eso y luego decir, no, es que me violó. Señor Correa Lugo, pues eso le puede parecer a usted natural, invitar a su casa estudiantes. Paola, para no cometer de Correa Lugo, señor de Correa Lugo. Sí, algo que le puede parecer a usted natural y normal, invitar a su casa estudiantes, pero la verdad es que esto ya está prohibido, por ejemplo, explícitamente en otras partes del mundo. La Universidad de Harvard prohíbe explícitamente que un estudiante pueda ir a la casa de un profesor, bien sea que éste le dé clases directamente a ella o no. Dice que está totalmente prohibido cualquier tipo de relación entre ambos porque es, entre otras cosas, una relación de estatus desigual. ¿A usted no le parece que usted cruza una línea muy delicada ahí al invitar estudiantes a su casa supuestamente con buenas intenciones más allá de cualquier otra cosa?
Pues yo invito a los estudiantes que fueron a mi casa a que hablen, si acaso entonces invitar 3 o 4 personas tiene algún otro tipo de connotaciones. En Harvard sí han sucedido cosas, pero ya que usted me saca el terreno del exterior, hay un grupo de pseudofeministas, y perdóname la expresión, Paola, pero me parece la más correcta, que han presionado en cubrir y lograron quitar una réplica de la maja desnuda en una universidad de Londres, porque eso era exponer a la mujer como un objeto. Es decir, no le niego que hay acoso, pero el problema es que si esto no es un hecho aislado o hace parte de un movimiento internacional profundamente inquisitorial de seres puros, donde ya no sabemos cómo relacionarnos. Hay amigos fíjese, que no se suben a un Víctor, ascensor. Que a usted no lo están acusando desde la derecha, que podría ser un argumento político. Usted me dice que Jennifer Pedraza Sí, claro, no es de izquierda. Hágame el favor, Jennifer Pedraza era del MOIR. Si el MOIR no es de izquierda, yo no sé qué sea de izquierda. O sea, lo que quiero decir, esto es fuego desde su propia trinchera. Usted que ha estado también militando en ese grupo político. No, a ver, Néstor, varias cosas. Lo primero, jamás fui del MOIR. De eso también se dice mucho. No del MOIR, de la izquierda. Usted ha sido siempre un periodista, columnista, activista de izquierda. Y la acusación se la está haciendo a la mujer de izquierda, quiero decir. Mire, yo me rehúso el problema de izquierda y de derecha tiene que ver con prácticas. Aquí no podemos dar esa discusión, Néstor, por problemas de tiempo, y lo entiendo perfectamente sobre qué es izquierda y de derecha. Pero la señora Sara Tufano, que es una de las que me acusa, es una señora que ustedes ven en las redes profundamente resentida porque no la llamaron al gobierno. Yo no tengo la culpa que no la hayan llamado al gobierno. Otras críticas a mí sí se han hecho desde la oficina de María Fernanda Cabal y de José Félix Laforí. Eso me valió a mí el exilio. Me acusaron de ser del ELN y de ser acosador, aprovechando ese discurso. Y me tocó salir del país 6 meses huyendo durante la persecución después de cubrir como periodista el paro cívico del año 2021. Y lo tercero es, hay otros nombres, como la profesora Sandra Borda, no sé, que hace parte de, y esto lo digo con todas las consecuencias, es que esa profesora, igual que Marcos Becker, detestan mi postura a favor del pueblo palestino. Entonces han sacado comunicados como diciendo, Víctor de Correa Lugo, antisemita y acosador. Entonces no, ni es antisemita ni es acosador, y otra discusión muy grande. Entonces, a mí me han acusado, incluso hubo 2 personas del ELN que dijeron que yo era agente de la CIA. Entonces, agente de la CIA y acosador, antisemita y acosador, del ELN y acosador. Entonces se ha vuelto una figura en la que, claro, yo he coleccionado a pulso mis enemigos, Néstor, eso es cierto. Y claro que he cometido errores. Por ejemplo, lo que me decía Paola, ¿es un error invitar a los estudiantes suyos a su casa? Vale, tiene toda la razón, y eso invito a que sea uno de los elementos que hay que mirar y renunciar a eso y pedir perdón por eso y dar la cara señor por de eso. Correa, pero fíjese que usted estaba leyendo su declaración, su documento en su blog, haciendo referencia a todo este episodio. Usted dice que no va a pedir perdón por ser un varón heterosexual y está haciendo aquí unas referencias a lo que usted cree hoy, después del escándalo, después de los señalamientos, que no fue bien visto, que no fue bien hecho, como invitar a estudiantes a su casa. ¿Va o no va a pedir perdón? A ver, Paola, una cosa es que yo haya hecho algo que en este momento, como tú me lo haces saber, merece una reflexión. Y le repito la frase, y permíteme terminarla. Ser varón no es un delito. Aquí hay una crisis y hay organizaciones de derechos humanos que yo respeto mucho, pero hay otras organizaciones de derechos humanos que se echaron un matrimonio absoluto con los discursos pseudofeministas. Parece que la única manera que no tenga derechos es ser de alguna minoría. Parece que hay que ser LGTBI o hay para tener... No, entonces yo lo que digo ahí lo sostengo, porque no digo otra cosa. Te pido, Paola, no deduzcas lo que no he dicho. Ser heterosexual no es un motivo de vergüenza. Hace más de un siglo a Oscar Wilde lo quemaron en la vía pública por ser homosexual. Y el Código de Penal inglés decía pensamientos homosexuales como delito. No, yo no tengo que pedir perdón por ser varón, ni por ser heterosexual, ni por ser nacido en Bosa Palestina, ni por ser colombiano, por nada de eso que hace parte de mi naturaleza, como tampoco una lesbiana o un gay pedir perdón. Pero lo que no puedo partir es de la óptica de que yo tengo algún grado de responsabilidad por el hecho de ser varón, entonces, y heterosexual, ya lo ponemos en duda. No, yo me rehúso a renunciar a mi condición de persona en igualdad ante la ley con otras personas.
Escuchan ustedes a Víctor de Currea Lugo, designado embajador ante Emiratos Árabes. Es la primera vez que escuchan ustedes su defensa, sus argumentos. La última pregunta, Ricardo. Sí, Víctor, es que estoy escuchando, mientras estoy aquí también con usted, la entrevista o el podcast de María Jimena Duzán, y quisiera profundizar en este caso, porque se trata de una joven y yo quisiera saber cuál es su versión de esto que ella cuenta, porque ella dice que es un hecho en el que usted no era ya su profesor, pero años después usted la cita en su casa porque le ofrece trabajo como asistente para una investigación sobre el ELN en algunos departamentos del país, que era un café que se iban a tomar para hablar del tema y que usted le dice que se partió un pie y que no puede salir de su casa y por eso la cita en su casa. Y luego en su casa es donde ella dice que usted la acosa sexualmente. Con estas pistas, Víctor, usted ya debe saber quién es. Claro, debería saber quién es si hubiera sido cierto, Néstor. Es que no se me ocurre, la verdad. Pero usted se fracturó un pie. Claro que yo me fracturé un pie. ¿Usted hizo una investigación sobre el ELN? He publicado 5 libros, Néstor, sobre el ELN. Me he reunido con casi todos los miembros del Comando Central del ELN. He visitado casi todos los... Pero Néstor, esto es importante. La reflexión que le hace Ricardo es alguien que evidentemente lo conoce. Es posible que el episodio... Es alguien que evidentemente tiene datos sobre mí. Si alguien dice, el profesor Víctor de Currea Lugo en una clase de Oriente Medio se quedó al final de la clase conmigo y me propuso sexo, es cierto que yo fui profesor de la Universidad Nacional Javeriana, es cierto que yo di clases de Oriente Medio, pero de ahí no podemos concluir que el tercer elemento de la frase es correcta. Las dos anteriores, pues, mire, Néstor, ¿tú crees que yo me voy a poner a hacer una investigación sobre el ELN con personas que no sean de mi absoluta confianza? ¿Tú crees que yo, que puedo ir a muchos frentes del ELN, me voy a arriesgar a que suceda alguna cosa? Por ejemplo, una vez fui a un frente del ELN a entrevistar a Antonio García y lo primero que les pedí es revisen toda mi maleta y busquen con detector de metales, porque donde hay un microchip y le pasa algo a Antonio García, van a creer que yo lo denuncié y me van a matar a mí o a mi familia. Así de claro lo dejé. ¿Ustedes creen de verdad que una persona que ha estado 5 libros sobre el ELN, estuve más de 12 veces en la mesa de negociación, va a buscar a alguien simplemente como... No. Pero en gracia de discusión, Víctor, y pues por supuesto que se presume la inocencia de todos, lo que dice el testimonio de esta mujer es que usted la citó con el pretexto de buscar un asistente para una investigación sobre el ELN, que al final eso terminó en unas alusiones suyas al físico de ella, luego en llevándola a su habitación e intentando besarla a la fuerza. Escuché el audio. Lo que tengo que decir es que eso no sucedió. No, de verdad me tomé la molestia de escuchar el audio, me lo mandaron esta mañana el fragmento, y estuve juiciosamente revisando el audio, estuve juiciosamente revisando lo que dice, y la verdad, tengo la conciencia tranquila. No recuerdo a nadie que haya salido de mi apartamento Víctor, corriendo, como ella dice. Tengo entendido que usted ya habló con el presidente Petro de este tema. ¿Usted va a ser embajador en Emiratos Árabes o no va a ser embajador? A ver, yo le hice llegar al presidente Petro. Primero, yo no soy amigo del presidente Petro, quiero que eso también quede claro, ni vecino de la esposa, ni ninguna de esas cosas. Creo que me llaman fundamentalmente por mi labor en Oriente Medio. Lo que le he dicho al presidente Petro, por vía del ministro de Relaciones Exteriores y del viceministro, lo que he dicho en mi carta que Paola revisó y que creo que Ricardo también leyó, es: dejo en manos del presidente la decisión. Si él considera que yo voy a hacer un obstáculo... ¿Usted ha pensado renunciar a ese nombramiento? He pensado las dos cosas, Néstor, desde quedarme hasta renunciar. El problema, repito, no es Víctor. Pasado mañana esto puede ser flor de un día y se acabó la discusión. El problema es si la política pública o la designación puede construirse o no sobre la base de rumores. Y dos, si el presidente Petro o los asesores del presidente Petro consideran que eso es una mancha, que eso es un escándalo, que eso es un problema, retiren la designación, pero eso que lo decide el propio presidente Petro. O sea, yo no estoy presionando ni peleando en mi embajada, no es de mi naturaleza. Los que de verdad me conocen saben que eso no es cierto.
Vale. 9:43 a.m. El profesor Víctor de Currea Lugo todavía esperando si se confirma o no el nombramiento. Le agradezco estos minutos y la explicación, Víctor. Muy amable y quedo pendiente de la decisión. Néstor, déjeme decir algo. Gracias por abrir los canales y los micrófonos a todas las voces. Eso es democracia y eso es periodismo.